al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Personas profesionales que tenemos un código de ética que nosotros no repetimos lo que oímos. Por lo menos aquí es así. Cualquier cosa, a nosotros nos han dicho, vea pastor, yo le quiero contar mi pecado. Mi pecado es que yo colgué a una vieja del pretil del techo. Eso nos han dicho a nosotros. ¿Sí? Claro, a nosotros se nos pone frío desde la planta de los pies hasta la cabeza. Pero es sacando su verdad, porque ha sido su pecado. Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a reconocer lo que a mí me ata, lo que a mí me afecta, y que se repite y se repite. Entonces, bueno, lo mínimo que podemos hacer es trabajar en ese problema. Amén, hermanos. Vea, no se vuelva amargado, no se vuelva rencoroso, no se vuelva pesimista, no se enferme del colon por lo que usted le hicieron, porque lo que usted le hicieron no es su culpa, pero es su responsabilidad sanar lo que usted tiene. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es mi responsabilidad. Es decir, si a mí me manosearon cuando yo estaba niña, o llegaron hasta una situación peor, como hemos visto a los niños que han sido penetrados por adultos, eso es muy, 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 muy delicado. Hermanos, escuchen esto. Entre más pequeña es la persona de edad, el problema de ese niño cuando sea grande es peor que cuando una persona es adolescente y es maltratado o abusado. Un niño que es abusado, que ha sido maltratado, llámese como se llame, cuando es adulto, el problema de ese niño es más grave que una persona que ha sido maltratada en la adolescencia o en la parte adulta. Es más fácil. Por eso cuando una mujer el marido se va con otra mujer o con otra vieja, bandida, jezabélica es, pues es más fácil atender a una mujer que ha sido traicionada por su marido que atender a un niño que ha sido manoseado por el familiar. Es una marca tan fuerte. Pero ¿qué voy a hacer yo si ese ha sido mi caso? ¿Qué va a hacer usted si ese ha sido su caso? Sanar, buscar ayuda, tener un acompañamiento, hablar del problema con un profesional. Pero si usted se queda así comiéndose las uñas en un cuarto oscuro, atemorizado y atemorizada, usted no va a ganar nada. Usted tiene que exponer el problema a Dios y a un profesional, hermanos. Usted no se puede quedar con el problema que usted vivió, porque eso se convierte en un trauma, y el trauma se convierte en un duelo, y el duelo se convierte en síntomas y expectativas de suicidio. Entonces siempre está viendo a ver qué ganas de morirse. Atraen las enfermedades, atraen los problemas, atraen los virus, atraen las bacterias, atraen todos. ¿Por qué? Porque mi mente está al 50% en agonía. Y tenemos que aprender a tratar ese dolor, sea cual sea. Yo les he dicho cómo se trata un dolor, cómo se trata una herida y cómo se trata una maldición. Con una agenda, usted apunta ahí la persona que le hizo el daño, quién fue que le hizo el daño y qué edad tenía usted cuando ese daño a usted se lo hicieron. Trabaje con esa lista y trabaje después, ya al final, como yo les digo siempre a los que vienen a consulta conmigo, al final vamos a pedir perdón, pero al final. Porque yo no puedo decir, el desgraciado ese me maltrató, me abusó, me manoseó, me violó, me dejó, me abandonó dice que no importaba que tuviera 40 y ahora el baboso anda con 2 de 20. Entonces nosotros sabemos que eso lo tenemos que sacar porque lo tenemos que superar y solamente se puede hacer cuando yo lo trabajo y decido cerrar la puerta. Ok, hermanos, esto es la conclusión de cerrar la puerta. Hoy vamos a trabajar, no juegues con las tinieblas.
¿Cómo nosotros aprendemos a trabajar con las tinieblas? Mire, este mundo es un mundo caído, donde nosotros vivimos, es un mundo caído. Y el cristiano es muy seducido por las tinieblas, especialmente el varón, como estábamos hablando mi esposo y yo, porque es cabeza de la casa. Satanás anda detrás de cabezas, porque dice esto: si tengo la cabeza, tengo el cuello, que es la esposa, y el cuerpo, que son los hijos. Entonces anda detrás de la cabeza, quitándole la identidad, metiéndole mentiras, provocándolo a caer en pecado, haciendo que caiga en ese montón de tinieblas. Y el hombre cristiano, porque hoy le estoy hablando a los cristianos, como hacía Pablo, le hablaba a los cristianos, porque aquí habemos solo cristianos. Pero el cristiano es el que está expuesto a todas las tentaciones de Satanás, y especialmente el varón. ¿Por qué el varón de casa? Porque es la cabeza del hogar. Y yo le estaba diciendo al pastor Carlitos ahora, le digo yo, qué tremendo, tengo que reconocer algo. ¿Qué trabajo más impresionante hace Satanás? Vea, Satanás es un elemento que trabaja en un perfecto orden. Él sabe perfectamente cómo trabaja con los demonios, y le obedecen a muerte. Porque si ese demonio que fue enviado a la familia tal, al apellido tal, y no hace lo que Satanás le dice, es castigado y le quitan el rango. Y nosotros jugando con el pecado, jugando con las tinieblas, jugando con cosas que ahora vamos a estar viendo. No juegues con la oscuridad. No juegues con las tinieblas. Estamos terminando el año. Este mundo está lleno de tinieblas, este mundo está en agonía. Ahora hay más tinieblas que nunca. Por medio de la inteligencia artificial, por medio del internet, cada uno de nosotros tenemos un mapa de tinieblas donde podemos elegir el manjar que queremos a cualquier hora del día, por medio de ese aparato que usted carga más que la Biblia hoy en día. Vamos a la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 19, verso 11 al 20. Hechos 19 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos a los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro. Conjuro, ¿usted sabe qué es un conjuro? Un conjuro es un hechizo. Y ellos decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío. ¿Y qué dice que ese judío era qué? Jefe de los sacerdotes. Es decir, ese y Elí eran hinchi pinchi, ¿verdad? Dice que decían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? ¿Sabe una cosa? Usted cree que le miente a Dios, y usted cree que le miente al diablo, y a ninguno de los dos se le puede mentir. Los estándares del cielo y los estándares del infierno son diferentes, pero son reales. Y tan celoso es uno del reino de la luz como el otro del reino de las tinieblas. Los dos tienen tanta autoridad y tanto poder. ¿Por qué? Porque recuerde que Satanás comenzó a trabajar
desde que estaba allá en el cielo. Y desde allá, él empezó a creer que él era mayor que el Señor. Y aquí nosotros lo vemos. Vea, hermanos, con todo respeto, yo les tengo que decir, como les he dicho a algunos que me consultan, perdóneme, pero aunque use el nombre de Jesús como un loro, si usted no tiene a Cristo, no tiene milagros. No le diga, vea, invoque la sangre, menos la sangre de Cristo. El nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros no podemos creer que si yo, por simpatizar con mi vecina que es impía o con mi compañero que es mundano, yo le puedo decir, vea, mencione 3 veces el nombre de Jesús, ni que fueras un rezo. Esto le pasó a los hijos de este tal hombre. Intentaron, ¿qué hacer? Hacer lo mismo. Qué fácil lo hacía Pablo: echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos. Vea, perdón, hermanos, pero aquí todos los que vienen a pedirnos oración, el Señor los sana. Todos los que vienen a pedirnos oración dentro del ministerio de la Iglesia de Fe. Yo no respondo por los otros, porque Dios tiene un trato. Esta enseñanza que Pablo nos está dando, nos está diciendo a nosotros: edúquense. El Señor solo responde, perdón, a los hijos, no a los bastardos. ¿Por qué? Porque usted pagó un precio, el precio de estar aquí, el precio de ver esta noche tan linda, y usted no va a un lunes negro. Para lunes negro, martes negro, miércoles negro, jueves y viernes negros, hay todo el año negro. Usted decidió venir a la luz. Y cuando usted paga el precio, es que le está demostrando a Dios que usted es fiel a Él. Y Dios, como respuesta, está comprometido con usted y tiene la responsabilidad de responder su petición. Por eso la Biblia dice allá en Mateo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, pero es aquel que está en la luz y que tiene un compromiso diario con Dios. Que no me vengan a mí con cuentitos del nombre de Jesús. No puedes mancipar el nombre de nuestro amado. Es el nombre de Jesús. No es del techuza ahí de la esquina. Es el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús tiene poder en la boca de un creyente, en la boca de un santo, en la boca de un hombre y una mujer que saben pagar el precio. En ese es que tiene poder. Usted no le puede regalar las perlas a los cerdos. Perdón. No podemos pisotear, decirle: tome usted el nombre, y le mandan los textos bíblicos. Usted lo puede mandar para evangelizar, bendito sea el Señor por los que lo hacen. Pero usted no le puede mandar el mismo texto bíblico a otras personas para que usen el nombre de Cristo Jesús y sanen sus enfermedades. Un hombre impío, una mujer adúltera, una mujer mundana, un hombre ladrón, un usurpador, un violador. Usted no puede hacer eso, hermanos. No podemos. Tenemos que educar nuestra mente, tenemos que conocer las escrituras, porque nosotros no podemos jugar con las tinieblas. Dígale al que está a su lado: no juegues con las tinieblas. Entonces ese tal, dice la Biblia, mire, cuando yo vi esto, ese tal Exeba, ¿sabe qué es ese tal? Es un símbolo de que es un cualquiera. Es algo fuerte. Ese vale nada.
¿cómo se atreve a usar el nombre de Jesús para hacer lo mismo que un santo como Pablo estaba haciendo? Los resultados son diferentes. Entre más santidad hay, más dones y milagros desarrolla usted en su vida. Las personas que no tienen temor de Dios nunca van a hacer milagros. Un día de estos estábamos con los nietos, que ya mañana viene la hija. Mañana ya viene la hija. Ya vamos a entregar el paquete, hermanos. Los nietos son preciosos, pero más lindos son cuando. ¿Sí o no, abuelas? Hemos pasado tiempos muy lindos, pero estábamos hablando y para la gloria de Dios me estaba diciendo mi esposo, decirles a ellos, el día que resucitaste es el primer muerto. Le digo, sí, ya se me ha olvidado. 3 muertos. Dios me ha dado la bendición de resucitar. Y esto se lo digo para la gloria de Dios, porque usted lo puede hacer en santidad. Un hombre me cayó muerto en el altar y yo decía, mañana va a salir en el periódico, pastora mató oveja. Murió, se le paró el corazón, se puso morado, los labios se fueron para atrás, los ojos, las uñas se le pusieron moradas. Y el Señor me dijo, yo andaba una jacket como la que tiene Damaris, y el Señor me dijo, tírale la jacket. Estaba muerto. Yo decía, ¿qué hago? Ya íbamos a llamar a la Cruz Roja. Estábamos una muchacha, él y yo, ministrándolos en un tiempo aparte del culto. Y se murió el viejo. Y el Señor me dijo, tírale la jacket. Y yo cogí mi jacket, una jacket que tenía, que yo nunca la regalé porque era tan calientita, pero estaba vieja, estaba toda llena de chanchillos y todo. Tírale la jacket. Y yo le tiré la jacket y el hombre comenzó a toser y volvió a la vida para la gloria de Dios. El poder lo tiene los paños que llevaba Pablo. El poder lo tenía el delantal que le traían. El poder es de Dios. Pero Dios usará cualquier cosa que tenga su calor, su sudor, su unción, porque Dios respeta cualquier cosa que nosotros en su nombre traigamos a un enfermo. Por eso la Biblia dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ellos, ungiéndolo con aceite, orarán por el enfermo, porque la fe del justo puede mucho. ¿Qué puede? Mucho. ¿Qué puede? Mucho. Bueno, déjeme decirle que nuestra ropa es sagrada y que la unción que usted tiene, por la unción que usted carga, por la unción que usted lleva, esa unción hace que los demonios se salgan espantados. Por eso cuando a mí me dicen, ay, ahí hay una sombra, ahí hay un demonio, es que tienen puertas abiertas, hermanos, y juegan con las tinieblas. Están jugando con las tinieblas. Y usted me dice, como si me conociera la pastora. Yo no lo conozco, pero Dios sí. Y me envió aquí a decirle a usted que no juegue con las tinieblas. Y a los que nos están viendo por internet, que ya ahora el evangelio se predicó a todo el mundo, porque Cristo viene. Y ahora nos alcanza a todo el mundo. Los predicadores y los pastores ya andamos por todo el mundo. No juegues con las tinieblas, porque te puedes arrepentir. Así es que esta enseñanza que nos trae Pablo aquí, dice el 14, había entonces 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, ¿qué dijo? No lo tienen. El 15,
Pero respondiendo el espíritu malo dijo, ¿a quién conocía? Dígame usted sabe que Jesús conocía a que Satanás conocía a Jesús. Mire, eran viejos amigos. Viejos amigos. ¿Y qué le dijo el espíritu? Yo conozco a Jesús y con él no juego. Y yo conozco sus siervos. Yo conozco quién es la pastora Ana. Porque estas rodillitas tienen una relación con él. No por vara, dijo el pachuco. Él me conoce a mí. Y a mí me daría temor decirle a usted algo que no soy y que no vivo. Yo conozco, dice Satanás, a él lo conozco, le temo y le respeto, pero a sus hijos también. Y a tu casa, si de verdad tienes esa conexión y no estás jugando con las tinieblas, tu casa está protegida por ese Jesús de Nazaret que entregó su vida por ti, por tu casa y por tu familia. ¿Me entiende usted ahora lo que es cargar la unción del Santo? Lo que es cargar la unción de Jesús. Lo que es las llaves que Dios nos ha dado para poder decir, yo camino en paz porque no juego con las tinieblas. ¿Y usted, hermano? ¿Juega usted con las tinieblas todavía en este nivel de cristiandad? No me conteste. Ese es entre Dios y usted. Dice el 16, y el hombre, el 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero pregunto, ¿y tú quién eres? ¿Sabe qué es esto? Dígale al Espíritu Santo que se lo revele más tarde en la casa. ¿Sabe qué es esto? Está encarando a esos hombres diciendo, si yo te conozco, sé lo que haces en oculto, sé lo que haces, cómo juegas con las tinieblas. Y aunque vengas al culto, te conozco en tu soledad y en tu intimidad y en tu cuarto y en tu carro y en la esquina mientras esperas el tren. Dice, ¿y tú quién eres? Para que vengas a mí y pienses que yo te voy a permitir. Impresionante. Dígale al Espíritu Santo que le revele, hermano. Yo me puedo quedar en este pasaje toda la noche con ustedes. Es impresionante lo que dice aquí. Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que estos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo? Hemos visto cristianos que andan desnudos y heridos porque los despedaza el enemigo. Usted no, hermanos. Yo le pido a Dios que nuestra congregación aprenda a caminar en la luz, más en la luz que en las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué? Porque Dios sabe. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Yo no me puedo burlar de Dios. Él sabe que mi práctica es más de tinieblas que de luz. Y Él sabe que mi práctica es más de luz que de tinieblas, pero Satanás también. Y cuando usted hace pecado y juega con las tinieblas y después ora, no espere respuesta. Espere esto que dice: desnudez y enfermedades y dolores y ruina y escasez y pobreza y miseria. Y se repite y se repite y se repite hasta que yo entienda, no puedo jugar con las tinieblas. Simplemente no puedo jugar con las tinieblas. Anita, óreme, vaya, hágame una limpia a la casa.
no se va a ir las tinieblas. Si usted juega con las tinieblas no se van por la limpia del pastor o de la pastora. No se van a ir. Que tienen un derecho legal en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su vida sexual, en su vida matrimonial, en su vida de finanzas. Y no se va. Qué raro, yo voy al culto, pero después me voy para las tinieblas con el celular. Después consulto a la brujería con el celular. Jamás eso. Sí, porque las tinieblas vienen involucrado todo. Hechicería, agorero, satanismo, todo. Cuando usted consulta con las tinieblas, ahí tienen derechos legales para entrar hasta el hígado. Y como hemos hablado, entre más consulto yo a las tinieblas, y ahora viene algo fuerte, hermanos. Si quiere va a tomar agua. Entre más consulto a las tinieblas, más desgraciada es mi vida cristiana. ¿Cómo? No puede ser, la vida cristiana nunca puede ser una desgracia. Depende que practique. Cristianos. Dice el 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso. Oiga, qué vergüenza. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado o glorificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ve, hermanos, si hay algo importante es aprender la palabra. Cuando usted sabe lo que es pecado, usted sabe que tiene que tomar una decisión. O sigue con las tinieblas coqueteando, o dice, yo no me había dado cuenta de esto, pues yo estoy abriendo una puerta y estoy orando y estoy ayunando y estoy ministrando y estoy trabajando, pero yo estoy abriendo puertas. Después de que me vaya para la casa, estoy coqueteando con las tinieblas otra vez. Pero cuando yo sé, yo tomo una decisión: o sigo haciendo esto, o me prefiero caminar en la luz. Pero necesitamos aprender. Hay una persona que nos ha llamado 2 personas en esta semana, impresionante, y nos ha dicho: pastores, ¿sabe qué? De donde yo vengo, yo nunca me sentí motivada a diezmar, pero caigo en Ministerio Fe y hay algo que a mí me hace deleitarme en diezmar. 2 personas en esta semana. ¿Sabe por qué es eso? Dígame. Porque conocen que hay un orden y nosotros no despilfarramos el dinero. Todo lo que yo ando puesto siempre es porque Dios me lo regala. Siempre. Y tengo en abundancia, no solamente para mí, sino para regalar. Joyería, zapatos, ropa, vestidos, pantalones, suéter, todo. Porque me cae en abundancia. Y no gasto nunca ni un 5 comprando zapatos, ni carteras, ni perfumes. Un día de estos estaba viendo mi cosa de perfumes que me regalan personas, y yo digo, qué vergüenza, tengo que comenzar a regalar. Y no sé cuál regalar, todos son franceses. Pero Dios respalda. Dios respalda a los que caminan en luz. Por eso cuando hay algo que repito y repito y repito, tengo que revisarme. ¿Estoy yo caminando en la luz o estoy caminando en las tinieblas? ¿Por qué es que me pasa lo que me está pasando? Y se repite, porque Satanás tiene un derecho legal. ¿Sabe qué? Dios no tiene paredes, ni techo, ni sábana, ni colchón, ni cobija. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Y Dios nos trae acá para enseñarnos a nosotros a cerrar esa puerta de las tinieblas. Hermanos, vea, si a mí me hubieran enseñado esto cuando yo estaba joven espiritualmente, yo no hubiera pasado por tanto pecado siendo cristiana. Pastora, sí, porque uno abre puertitas.
Ahí está, no importa. Pequeñito. Dígale que no estoy. No le paguemos ahora los diezmos al Señor. Pongámonos de acuerdo. Ananías y Zafira hicieron eso. Nadie se va a dar cuenta. Usted no tiene que dar. Pero no te pongas de acuerdo con tu compañero para pecar contra Dios. A Dios se le da lo que es de Él. Y yo me pongo a pensar, qué Dios más generoso. Nos pide a nosotros un 10%. Eso no es nada. Sin embargo, carecemos de eso. ¿Por qué? Porque escuchamos las tinieblas. ¿Quién es el padre de las tinieblas? Seguimos. Lo demás. Y muchos, 16, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. El 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Cuando nosotros examinamos y investigamos los 50,000 piezas de plata, ¿sabe cuánto es, hermanos? De 5 a 6 millones de dólares. Era plata. Y usted tiene esa medallita. Y uno dice, esa medallita vale, ¿cómo la voy a botar? No, no la bote, la tiene que quemar. Nosotros hemos quemado cosas inmundas. Hermanos, vean, no les miento. Cuando estábamos viviendo en la casa grande, teníamos mucho terreno para todo, para bautizos, para fiestas, para bodas, para todo, que era una propiedad que Dios me había dado muy grande. Y ahí nosotros hacíamos una quema del anatema. Era la noche del anatema. Sacábamos todas las cosas y las llevábamos con un carretillo. Todavía el guapito no había aparecido. Y lo llevábamos a uno de los lugares a quemarlo. Hermanos, vean. Un día una mujer con todo su dolor, pasamos por la sanidad interior, por la liberación, y al final ella me trajo el álbum de fotos de la boda, porque el hombre la dejó por 2 de 20. Mire, hermanos, era tanto el dolor de ella que esas fotos no se quemaban. Con el fuego al rojo vivo no se quemaban. Y nosotros le echábamos más candela y más gasolina y no se quemaban. Y entonces me dijo el dolor, ministrala porque tiene más dolor en su alma. Comenzamos a ministrarle las emociones y comenzó a prender fuego esas fotos. Había un derecho. Pregúnteme de qué. Ella había criado en ese hombre una idolatría que lo había puesto primero a él que a Dios. Y ese ídolo no se quemaba. Tenemos tantos apegos. Somos tan manipuladores. Nos convertimos en personas tan obsesivas con personas que están en nuestra vida que nos creemos primero nosotros y ellos y después Dios. ¿A quién tienes amarrado? Eso hay que soltarlo. Porque el Señor a nosotros cada día nos pide cuenta. Nosotros tenemos que estar más llenos de luz que de tinieblas. Por eso te digo, no juegues con las tinieblas. Tinieblas no solamente es hacer brujería. Tinieblas es levantar ídolos. Tinieblas es hacer iniquidad. Tinieblas es guardar un resentimiento y estar en un rencor con una persona. Y usted siendo cristianos. Tenemos que aprender, hermanos, para vivir una vida declarando aquella palabra que dice, si el Hijo del Hombre te libertare, vas a ser verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque conoces la verdad y la verdad es la que hace. Así es que esta palabra
no es para el impío ni para el bastardo. Esta palabra es para los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todavía que quitar muchas tinieblas de nosotros. Muchas tinieblas. Entonces el espíritu malo sabía exactamente quién era Jesús y sabía exactamente quién era Pablo. Él sabía. No juegues con el diablo, no juegues con las tinieblas. Y como tengo que quedarme aquí, no puedo avanzar más. Lo que te quiero decir es, antes se decía, oiga esto, hermanos, antes se decía, ¿cuánto tiempo pasas con Dios? Ahora se dice, ¿cuánto tiempo pasas con tu celular? ¿Le das más tiempo a tu celular, a las caritas, a las cositas, a la pura basura que a Dios? Eso es jugar con las tinieblas. Eso es jugar con las tinieblas. Si tienes esa puerta abierta, consagra el teléfono al Señor. Por eso yo no contesto muchas cosas, porque para mí la prioridad es pasar tiempo con Dios. Y no tengo tiempo para muchas cosas. Y me da miedo. Me da miedo desobedecer a Dios. Tic, 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 tic. Y ahora viene un monstruo. Ya llegó el monstruo. El monstruo de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar después? Ahora le estaba diciendo a Carlitos, los felicito. Qué tremenda la alabanza de ayer. Bueno, de todos los días. Pero ayer fue una cosa tremenda. Y ellos están ministrando bajo una atmósfera de poder espiritual tremendo, hermanos. Pero, hermanitos, tenemos que aprender a andar en la luz. No contamines eso. ¿Sabe qué dice? Y cierro con esto mientras vienen mis amados, si no, no me bajo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Para que usted se le termine parando el pelo antes de seguir. Dice el Señor en mis palabras: yo estoy escogiendo un pueblo caliente. Yo no quiero ni a los tibios ni a los fríos. Quiero un pueblo caliente. Ahora, ¿qué es ser caliente en el Señor? Es andar, hermanos, oiga, en el primer amor. Si usted ya perdió su primer amor por el celular y porque le abrió las puertas a las tinieblas y pasa más tiempo con ese aparato, si no es de las cosas de bendición, es de las cosas de la maldición. Arrepiéntase. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a usarlo para las cosas buenas, para los estudios, para la alabanza, para las prédicas que son tan hermosas, hermanos. Pero tenemos que tomar una decisión, estar calientitos. Amén, hermano. Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey.